Cuando alguien sufre un accidente de tráfico o una catástrofe, no solamente se enfrenta al dolor físico y emocional, sino a un dolor que va más allá, el silencioso como lo es la burocracia. Y es por ello que hoy hablamos con un especialista en la materia, nuestro querido Javier Guerrero, también CEO de Guerrero y Asociados. ¿Cómo estás, Javier? Muchas gracias, muy bien, muy contento de estar aquí y vamos a intentar explicar de una manera muy didáctica las claves para un tema de accidente de tráfico, ¿no? Que además hay que decirlo, a ninguno nos gustaría ni estar ni tener un conocido que esté involucrado en un accidente de tráfico por todo lo que repercute, ¿no? Tanto emocionalmente como burocráticamente, y este incluso pudiera ser en algunos casos el dolor de cabeza más grande con el que se enfrenta una persona, ¿no? Estamos de acuerdo, Cristina. Mira, en Barcelona, solo en la ciudad de Barcelona, hay 22.000 accidentes al año, agravados por el hecho de los patinetes, las bicicletas, un montón de las motos, un montón de tráfico fluido, que a veces no es tan fluido por el tipo de carreteras, que hace que el dolor de las víctimas sea representado por Guerrero Asociados, del cual tengo la honor de haber fundado hace muchos años, y que nuestra característica, como ya bien sabes, es que humanizamos el proceso y sobre todo trabajamos con recursos ilimitados, recursos que muchos despachos no tienen, porque llevamos mucho tiempo en el sector y porque de alguna manera lo que queremos hacer sobre todo es comunicar y divulgar los derechos, porque el enemigo de las víctimas es la desinformación. Este es un punto importante y del que muchos se aprovechan también en esta circunstancia. Javier, pero ¿cómo os habéis convertido en una firma referente, además en el ámbito de las indemnizaciones, que ya es algo súper complejo, y derribar así muchos muros y también creencias de esto no va a llegar a ningún lado? Pues la clave ha sido, Cristina, que llevamos 25 años en el sector y trabajamos con gente mejor que nosotros. Trabajamos con peritos, con talleres, y hemos creado una marca 360 que se llama, que es que tenemos una especialidad que es responsabilidad civil, no solamente tráfico, sino cualquier tipo de accidente. Y la persona que viene tiene una completa transición de víctima a una persona que se le puede dar un servicio completo. ¿De qué tipo? Médico, psicológico, también de responsabilidad civil para los familiares que han podido ser perjudicados, un soporte psicológico. El referente al final, el secreto es trabajar, Cristina, trabajar y rodearte de gente más buena que tú. Javier, pero mucha gente precisamente huye de tu especialidad por todos los trámites burocráticos engorrosos. ¿Cuál es la clave que mantenéis en vuestro bufete? Hay un método, Cristina, que aplicamos, que es el método Lombard, que es un método que se caracteriza porque es un método disruptivo, que lo que hace es contextualizar el accidente, que es lo que hacemos con la persona que viene, con la víctima. Nosotros le explicamos el accidente, pero le explicamos los escenarios, el escenario A, B y C. Nosotros somos un despacho que además hemos conseguido que el 95% de las indemnizaciones se arreglen de manera extrajudicial. Entonces nosotros ponemos recursos ilimitados y hacemos que la persona, porque son procesos a veces, por desgracia, muy largos, porque viene la familia del fallecido, ¿no? Muchas veces, o accidentes que son 3 o 4 años de baja porque está ingresado o ingresada en el hospital la persona. Entonces nosotros vamos al hospital, damos médicos, centros de rehabilitación, conseguimos adelantos para que las personas durante esos 4 años que no cobran absolutamente nada, logramos que la compañía vaya pagando como un sueldo para que puedan sobrevivir hasta que sacan todo el monto indemnizatorio, ¿no? Entonces, el método Lombard simplemente consiste en que la víctima y los familiares en todo momento saben en qué fase están del proceso. Y si hacen la opción A, ¿qué les va a pasar? La opción B y la opción D. Al final nosotros siempre lo que damos es que garantizamos un resultado. Garantizamos que la persona va a estar en las mejores manos y vamos a éxito. Nosotros solo cobramos cuando la persona cobra, no cobramos en los temas de accidente de tráfico, Cristina. Esto ya marca un antes y después, y también el poder llegar hasta el final de un proceso. Como le has dicho, que puede tardar mucho tiempo, ¿no? También hay que decir, Javier, que cuando nos enfrentamos a un accidente de tráfico o a una catástrofe, no sabemos cómo actuar en ese primer momento, ¿no? Pero tú, como especialista, ¿cuál sería tu recomendación de ese primer paso? Pues fantástica pregunta, porque el denominador común en cualquier tipo de accidente, y más con la tecnología que tenemos hoy en día, es dejar constancia de lo que ha sucedido. ¿De qué manera? Con fotos, con vídeos, llamar al 112, a la ambulancia, a la policía y
si hay personas que nos pueden ayudar, pedirle los datos. ¿Para qué? Para poder luego acreditar que ha ocurrido el accidente y cómo ha ocurrido. Y luego lo importante es que la persona, en cuanto ya tiene todo más o menos documentado, si es un accidente de tráfico, por ejemplo, parte amistoso o atestado, o llamar a la policía si hay conflicto, tiene que acudir al médico en menos de 72 horas. Wow. Súper importante. La gente nos llama cuando han pasado 8 días, 9 días. Cogemos los temas, porque nos encanta hacer magia, ¿no? Nos encantan los imposibles. Pero es muchísimo más complicado legalmente. No debería cobrar. Conseguimos que la gente cobre, pero cuesta mucho. Tiene que ir al médico y documentar las patologías. Piensa, Cristina, que hay personas que han venido al despacho y en el propio despacho hemos detectado que la persona a lo mejor tenía costillas rotas o que tenía un pulmón perforado y que no se le habían detectado o que estaba sangrando y decíamos, tienes una hemorragia interna. No, Wow. no. Si vengo a ver me han dicho que no tengo nada y hemos tenido que llevarle nosotros y la han ingresado. Por tanto, cuando uno va al hospital tiene que explicar muy bien y no quitarle importancia, porque puedes perder la vida en un accidente tonto. Sí, es importante. Sí, sin duda, y que a veces el cuerpo por la adrenalina del momento, de la Correcto. situación, no tiene la sintomatología Claro. que cuando ya estás en calma comienza a suceder. Pero, Javier, hay una pregunta súper importante y es, ¿qué papel juega también la responsabilidad civil en este tipo de procedimientos y cómo se articula jurídicamente a la hora de hacer una reclamación frente a las aseguradoras? Bien, pues buena pregunta, porque la responsabilidad civil es la clave, es la indemnización o la responsabilidad que se deriva del causante del accidente. En el accidente de tráfico, si lo contextualizamos, siempre responde el causante, el propietario, el conductor, en todo caso el conductor, luego el propietario y de manera subsidiaria la compañía aseguradora. ¿Qué es lo que pasa con las compañías aseguradoras? Mucha gente piensa que como hay un accidente en el que se da la fuga o que no tiene seguro, la persona no va a cobrar. Okay. En estos casos paga el Consorcio de Compensación de Seguros, que es un organismo administrativo que depende del Estado. Pero mucha gente, cuando piensa que no hay un tercero, o un accidente, por ejemplo, con un jabalí, que es una especie cinegética. Tienes un accidente con un jabalí y dices, bueno, pues claro, el jabalí no lo voy a reclamar. ¿A quién reclamo, no? Pues hay que reclamar a la administración o al propietario del coto de caza. Al final nosotros lo que hacemos siempre es, siendo la visita gratuita, ven al despacho, estás una hora y media, te vas documentado y te explicamos las posibilidades que tienes. Y luego el cliente decide, como solo cobramos a porcentaje, el cliente no pierde nada. Claro. Por eso nosotros garantizamos que la persona va a cobrar. ¿Nos va a costar más o nos va a costar menos? Pero se va a llegar a un acuerdo de alguna siempre, forma. Porque las compañías ya nos conocen, saben cómo trabajamos. Nos odian y nos adoran. Ya. La Vanguardia en un artículo nos llamaba el azote de las compañías. Somos... las aseguradoras. Sí. Me gustó el título. Entonces somos bastante azote porque nuestra intención es representar a las víctimas, porque la justicia trata de personas, no de clientes. Sí, es que, bueno, siempre decimos, cuando te quieren vender una póliza son villas y castillas, claro. Pero a la hora de enfrentarte en esta situación, muchísima gente, claro, lo ve tan difícil que renuncia. Y esto que has dicho tú, que hay otras vías, cuando no hay un tercero presente, pues hay otras vías. ¿Cuánta gente ha perdido este proceso simplemente por la desinformación? Entonces, ahí es donde está el punto importante. Sabemos también esos convenios que hay entre aseguradoras. A veces, bueno, hay muchos límites en estos derechos que hay y quienes salen perjudicados también. Pero ¿podrías explicarnos cómo afecta el proceso a la hora de hacer una reclamación y qué medidas puede tomar el afectado para evitarlo? Pues mira, Cristina, voy a decir una cosa que en realidad los expertos, que hay pocos, de accidentes de tráfico, no dicen en voz alta. Yo lo voy a decir hoy. Entre las compañías, yo traje una compañía aseguradora hace 25 años, no voy a decir cuál, y yo me di cuenta que que yo estando en la compañía aseguradora, yo representaba a una embarazada, a un señor mayor, a un niño, y yo a esas personas jamás la veía. Me pasaban el expediente cuando estaban de alta. Qué tremendo. ¿Y cuándo fue el primer cliente que yo vi en persona? Cuando vino un famoso. Ya. Entonces vino el famoso, estaba todo el mundo allí, pensé, ¿por qué las 1000 personas que yo he atendido por teléfono, si hubiera atendido en persona hubieran cobrado más? Entonces me di cuenta en ese momento que hay pactos de no agresión. Entre las compañías no se agreden, es decir, compensan. Se llaman convenios CICO, es decir, hay un accidente, imagínate que la compañía, no voy a decir ningún nombre, la compañía tiene 100 accidentes con la compañía B, pero la compañía B también tiene 150 con la compañía. ¿Qué es lo que hacen? Convenios, compensan importes para que no pierdan dinero. Luego está el convenio CICOS, que es un convenio de accidentes en el que la compañía, que es la responsable,
paga un módulo como una multa, pero si esa compañía que recibe el módulo por otro accidente le paga el mismo módulo, no pierde ninguna, ¿verdad? Okay. Entonces ganan, las compañías son las de la tercera empresa que más dinero gana por las primas de los asegurados. Entonces, ¿cuál es la manera de romper este hilo conductor? Rompiendo el nexo, saliendo del circo de la compañía, del corredor de seguros que trabaja para la compañía y contratar a un abogado experto. ¿Por qué? Porque la gente no sabe que los honorarios de abogado están cubiertos por la compañía propia. Tú coges un tema, mira, hace poco una señora, Pepita, encantadora, vino con una oferta de una compañía y le decía que le correspondían 20.000. La compañía le decía que la cogiera. Entonces me preguntó inocentemente, ¿por qué yo debería contratarte? Digo, porque vamos a sacar bastante más. Esa persona cobró 145.000 euros. Wow. Luego, claro, luego nos tuvo que pagar el porcentaje y luego una parte de lo que nos pagó la compañía propia se lo devolvió. Y le dije, ve que pagándonos También ganas. casi Claro. no nota usted que nos ha pagado. Qué bueno. Entonces hay que romper ese nexo Sí. y para salir de alguna manera de ese convenio que tienen compañías, que al final es cuanto menos hagas, menos reclames, menos rehabilitación hagas y menos información tengas, más ganan ellas. Claro. Y más pierdes tú. Claro, ahí está la letra pequeña que Pequeña. nunca leemos Claro, nosotros, claro, por ¿no? supuesto. Pero Javier, ¿cómo puede saber un ciudadano cuánto le puede corresponder por ciertos daños? O sea, ¿cómo saber eso? Hay un baremo de tráfico que regula las indemnizaciones, Cristina. De hecho, en mi despacho, mi equipo es espectacular, pero no están autorizados a que venga una persona a decir la indemnización. ¿Por qué? Porque tú puedes entrar por la puerta y decirme que te encuentras bien, pero a lo mejor durante ese año de baja, a lo mejor te superas 7 veces. Okay. Si yo te digo que tu tema, por ejemplo, vale entre 6 y 12.000 euros y luego vale 200.000, te he asesorado más. Entonces yo a mi equipo le digo, sed prudentes. Sí. Yo puedo, porque llevo muchos años en esto, he hecho varios cursos sanitarios además de responsabilidad civil, y sí que yo me aventuro. Veo una persona y digo, mira, tu tema es de 3 o 4 años de baja, puedes cobrar aproximadamente una horquilla de 500.000, 1.000.000, 600.000. Yo puedo hacerlo. Se puede saber por la patología inicial. Y si sospechamos, lo hemos hecho, Okay. como hemos dicho antes, que la persona está mucho peor que lo que pone y está en riesgo de vida, nosotros mismos vamos al médico con esa persona. Qué bonito. Y ponemos una queja y la acompañamos para que le hagan pruebas. Porque si no te hacen una radiografía y ahí no salen ni los tendones y no sale tampoco los músculos, no sale hemorragia, solo salen los huesos. Entonces los hospitales hacen esas pruebas porque son muy baratas. Ya. Entonces acompañamos a la persona, con lo cual se puede saber porque está regulado en un baremo de tráfico y la gente comete un error, que es muy humano, que es que van a internet y dicen, voy a calcular mi indemnización. Pero claro, ¿Cómo lo puedes saber? claro, Claro. tú pones unos datos que te pide una calculadora indemnizatoria y te sale algo o muy elevado o muy corto. Claro. Pero no te va a salir nunca lo que Lo te dice un realmente. experto. Es como dices, ¿puedo pedir una hipoteca? Tú te vas a un programa de estos y te dices, sí, pues pon hipoteca. Lo vas a un banco y todos te las deniegan, Ya, ¿no? ahí Pues está. es lo mismo. Ya. Claro, entonces el truco y el secreto es que vengan y se asesoren siempre. A mí me encanta, Javier, porque decías algo muy importante hace un instante, y es que en aquel momento no se veía, nunca se conoce a la víctima cara a cara, ¿no? O a la persona, al ciudadano. Entonces, claro, nunca empatizas realmente, y esto cambia realmente a la hora de contar con un equipo que se involucre realmente en la situación que estás viviendo. Sí, tiene un desgaste personal Claro. a veces porque Me lo trabajamos imagino. muchas horas, nos tenemos que desplazar constantemente a hospitales, a ver a personas que nos llaman, o incluso en poblaciones. Trabajamos a nivel nacional, ¿no? Y es verdad que es muy cansado. Obviamente, el abogado que está allí, que no se mueva, el que quiera venir, que venga, pues claro, pero tampoco tiene ese impacto, ¿no? Sí. Por eso yo, lo que te decía antes, ¿no? Voy a empezar un programa de televisión precisamente para divulgar conocimientos jurídicos Sí. al alcance de todos, de temas de accidentes de tráfico, catástrofes, accidentes laborales, para que la gente sepa cómo actuar de manera inmediata por si en ese momento no puede contactarnos o es tarde o tenemos móviles 24 horas, Okay. puedan en ese momento coger todas las pruebas suficientes y luego llamar y decir, mira, ya tengo la información que el abogado me dijo, ya la quiero contar con él. Por eso facilitamos esta Claro, y información. ya nos volvemos más críticos, y yo voy tomando nota también, Javier, porque son situaciones donde hay adrenalina, desconocimiento, y entonces recordar esa información que te ha llegado en algún momento para ser
estratega y poder tomar las pruebas que necesites para que tu caso pueda estar respaldado, yo creo que es una regla y una información que vale oro. Recientemente, Javier, en julio, apuntamos que entró en vigor novedades en las legislativas en materia de tráfico. ¿Cuáles son esos principales cambios que han surgido en estos momentos? ¿Cómo afectan a las víctimas y también a las reclamaciones? Pues el principal, hay tres, pero el principal que ha entrado es que son gratuitos los atestados. El atestado es el documento que confecciona la policía cuando va a un accidente. Ese atestado puede costar entre 100 y 180 euros. O sea, le estás diciendo a una víctima que ha tenido un accidente que si quiere copia del atestado lo pague. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces lo piden las compañías, pero tienes que depender de la compañía. Y a veces lo pide el abogado y administrativamente dará 3 o 4 meses. Ahora, con la reforma de la ley, cualquier persona ciudadana puede ir, nosotros lo estamos tramitando, hacemos el escrito, lo enviamos telemáticamente y entonces recibe gratuitamente el atestado, cosa que antes eran 180 euros. Luego lo reclamábamos, pero claro, la persona tiene que adelantar. Luego los informes periciales son más fáciles de acceder y sobre todo la prueba ahora reside sobre todo cuando tú reclamas un accidente de tráfico. No es que yo te diga, has estado 8 días y te reclamo tanto. No, tiene que estar asustando con un informe. Ahora es más fácil acceder a un informe. Y es obligatorio que la compañía aseguradora a la que tú reclamas, con la oferta que te hace, tiene que adjuntar el informe. Si no adjunta el informe, luego judicialmente no puede aportarlo, con lo cual se le pasa el plazo y entonces la persona que reclama frente a la compañía judicialmente, la compañía lo tiene muy fastidiado. Claro. Porque luego no puede aportarlo y no puede rebatir los argumentos jurídicos. Entonces, básicamente es la gratuidad de los atestados, el tema de que las ofertas motivadas de las compañías tienen que aportar un informe pericial y que luego los informes periciales que una parte puede contratar son mucho más sencillos y más fáciles de obtener. Qué tremendo. Javier, tú que estás ahí en el día a día, ¿cuáles son esos casos que has visto de mala praxis con respecto a las aseguradoras? Las aseguradoras básicamente hacen 4 cosas que siempre son reiterativas. Las compañías básicamente el denominador común es que siempre tienden a la baja, siempre. Intentan que cobres rápido. Es como estas cosas que pone un préstamo fácil, 3.000 euros inmediatos, pero pagas un 30% de interés. Okay. Pues las compañías quieren que tú cobres rápido. ¿Para qué? Para que firmes un documento diciendo que ya renuncias a reclamar. Aunque tú hicieras eso, puedes ir a un abogado y seguir reclamando, porque ese documento que has firmado puede estar viciado al consentimiento. El siguiente es que las compañías no hacen ofertas ajustadas a un médico. ¿Qué quiere decir? Hay una persona que está lesionada y a lo mejor esa persona, vamos a poner un valor, tiene una indemnización de 100.000 euros. La compañía está obligada, como he dicho antes, a hacer una oferta con un informe médico. Pero la persona que trabaja en la compañía dice, bueno, ese tema es muy gordo y este tema vale mucho dinero. Le ofrezco 15.000, ¿por qué? Porque lo digo yo. Le ofrezco 15.000 y que lo cierre. Entonces, ¿qué pasa? Aparte de hacer indemnizaciones bajas, las compañías saben perfectamente cómo va a evolucionar. Hay personas que vienen al despacho y 7 meses después se quedan parapléjicas. Wow. Entonces las compañías lo saben. Qué tremendo. ¿Y qué es lo que hacen? Firma. Tratar de que firmen. sí. Entonces ofrecen a veces poco dinero o mucho menos para que firmen. Luego además está la poca transparencia, es decir, la propia compañía aseguradora no le dice a la víctima que tiene derecho a un abogado. Y tampoco le dice a la víctima que tiene un centro de rehabilitación para hacer rehabilitación que es gratuita. Si tú, Cristina, quisieras ir a Andorra a hacer rehabilitación, te puedes ir a Andorra. ¿Por qué? Porque la compañía tiene que sufragar. Este ocultamiento es totalmente, por desgracia, normalizado. Y luego el gran abuso es que ninguna compañía te va a decir, si coges un algo particular experto en tráfico, luego yo te devuelvo un importe que pone en póliza. A veces son 2.000, 3.000, 6.000, y eso no se lo dice. Entonces la persona va desprotegida por la vida, claro. Claro, la compañía le dice, si yo te lo llevo, la compañía propia, te lo llevo gratis. Sí, claro, te lo llevas gratis, pero va a cobrar una 10ª parte y a lo mejor le has cortado la rehabilitación y la persona se queda coja. Y luego además no le has dicho que puede haber estado 2 años haciendo rehabilitación, que el abogado experto le va a salir prácticamente gratis y que además luego le vas a pagar la devolución del importe. Y con un abogado experto a lo mejor en vez de cobrar 10.000 cobra 200.000. Entonces, estas son las malas prácticas de las compañías. Qué tremendo, Javier, qué tremendo, Javier. Y qué mal cuando no tenemos ese conocimiento y realmente
te enfrentas a un gigante tan potente que cómo te defiendes tú solo, ¿no? Es por eso, Javi, que yo quiero que hagamos un llamado a las personas también que se encuentren en una situación así, que tengan un familiar que esté pasando por una situación así, que ya haya firmado algo, pero que todavía pueda acudir, haya firmado algo por parte de la aseguradora como, bueno, mira, lo acepto, pero que vaya, tenga la oportunidad de ir con un especialista y que revise su caso, Claro, ¿no? todo es revisable, Cristina, todo es revisable y todo se puede argumentar que había veces el consentimiento, que la persona estaba coaccionada y que está realmente peor que lo que en aquel momento cuando firmó estaba. Sí. Se pueden agravar las secuelas, las patologías. Por tanto, ya sea el momento inicial de un accidente, siempre es mejor, esto es como una serie de asesinatos, lo que esto en realidad también es verdad. Las primeras 72 horas son la clave. Okay. Si tú me vienes en las primeras 72 horas vas a tener un accidente completamente protegido. Sí. Cuanto más te alejes de las 72 horas, peor. Viene gente a los 8 o 9 meses que me dice, mira, quiero reclamar y ¿cómo lo ves? Y nosotros le decimos, pues mira, tu tema ahora vale 70.000 y si hubieras venido valdría 200. ¿Por qué? Por la documentación, la rehabilitación, las operaciones. Entonces, cuanto más tiempo pasa del accidente, más acotados estamos. Entonces, ya sea el momento inicial, en medio del accidente, cuando estén desconformes con un abogado que no es experto, cuando hayan cobrado, cuando estén ahí desesperadas que no saben qué hacer, que nos llamen, que les ayudaremos. Claro que sí, Javier, y de verdad que yo también te digo que gracias por esa labor tan humana que haces, porque aparte de ese conocimiento amplio profesionalmente, tienes una calidez humana que hace que sea totalmente distinto ese proceso que lleve una persona, porque tú también te pones de alguna forma en el zapato de esa víctima o de ese ciudadano que está viéndose enfrentado a un poderoso gigante, ¿no? Claro, es que cualquier persona puede ser, o sea, lo que le ha pasado a una persona, a un cliente, te puede pasar a ti. Así es. Entonces, qué menos que con lo que hagas lo hagas bien. Entonces, nosotros depositan, los abogados, siempre he dicho esto, tenemos una responsabilidad patrimonial y humana. Depositan su vida en nuestras manos. Si nosotros les fallamos, le hundimos la vida a la persona, y esto es literal. Sí, sin duda. Si a una persona le estás quitando $500,000 porque tú no has hecho tu trabajo, o no le informas, o se te pasa un plazo, a esa persona la vida, si no eres un buen profesional, se la hundes, con lo cual intentamos poner recursos ilimitados, que la persona está en una nube y que en todo momento sea consciente del proceso, de lo que puede hacer y de lo que no puede hacer, y sobre todo que esté cómoda y que tenga dudas, que nos consulte, que nos pregunten y que al final se recupere patrimonial, anímicamente y sobre todo de las patologías que tiene, ¿no? Eso es muy importante. Muchísimas gracias, Javi, Claro, siempre Cristina, por esta conversación tan honesta y tan cercana y también muy clara para que la gente lo pueda entender. Nosotros nos despedimos. Gracias. Gracias.